Hola a todos ustedes. Quiero comentarles que empezamos una conversación con una persona que ya mismo les voy a presentar y nos empezamos a dar cuenta juntos que la conversación que estábamos llevando a cabo podía ser de valor agregado al compartirla con otras personas. Así que hablamos con Bernardo Blechmar, la persona que les voy a presentar, de grabar esta conversación y aquí estamos. Bernardo es uno de mis maestros, muchos de ustedes que me conocen ya lo saben. Es mi maestro en varios campos, pero uno de ellos muy importante, todo lo que hemos hecho en facilitación profesional los últimos años. Bernardo ha sido el que ha marcado la huella por dónde ir en la intención como personas, como sujetos comprometidos con esta práctica y después aprendiendo un montón de prácticas y herramientas que hoy miles de personas pueden estar compartiendo. Así que les estoy hablando de Bernardo Blechmar, primero un ser humano que admiro, que quiero, que respeto muchísimo. Segundo, para mí uno de los 5, 6, 7, 10 facilitadores más importantes en términos de manera de ser y de hacer la facilitación. Aparte también es Master Coach profesional, reconocido por la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional y miembro de honor de esa asociación. Pero en el fondo, lo más importante es que vamos a compartir con ustedes una conversación entre amigos y entre profesionales que Totalmente. se respetan mucho. Así que, Bernardo, bienvenido a esta charla, entonces. No, muchísimas gracias y te agradezco enormemente tus palabras que obviamente pecan de exceso por la amistad nada más. Así que muchísimas gracias y efectivamente hay un respeto y yo diría, lo más lindo que puede tener una profesión, que es la enseñanza mutua, ¿no? La capacidad de poder intercambiar y aprender básicamente del vínculo y de las personas, y como vos muy bien lo señalás, no solamente en el aspecto del hacer profesional, sino del ser personal. Y eso me parece que es lo que creo que colma nuestras aspiraciones en la relación, ¿no? Así que muchísimas gracias. Bueno, un placer y gracias por tu tiempo. Que justo decíamos con Bernardo en el humor que nos caracteriza, que coincidió que ambos estábamos entrando y saliendo a casa, o sea, nos encontró en casa. Por lo tanto, vamos a compartir De pura casualidad, de pura casualidad. pura Sin casualidad. duda. Bueno, Ver, yo te comentaba cuando estábamos en la conversación que en estos días siempre nos gusta con Bernardo compartir y escucharnos uno al otro en qué reflexión está. Bernardo es una persona que contribuye, y yo he seguido sus pasos en ese sentido, en hacer el alto en la acción para reflexionar. Y entonces yo te compartía, Ver, que estaba reflexionando en este momento, en este tiempo, en este contexto, en algunas categorías, reflexionando en la categoría crisis, caos, punto de inflexión. También, que lo podemos dejar para más adelante de la conversación de este falso dilema que se dice entre salud y economía, yo invito a pensar que quizás es un falso dilema, pero antes de llegar a eso, me estabas diciendo algo tan interesante que dije, vamos a grabar esto. Yo te comentaba sobre la diferencia entre crisis y caos, que vos lo habías escuchado el video, y te comentaba estas sensaciones que hay, ¿no? Entre la crisis y el caos, y una cosa muy interesante desde el punto de vista sistémico, el punto de inflexión. Esto es el día después. ¿Qué pasa con los sistemas cuando pasamos una crisis o un caos? Y vos me empezaste a compartir tu inquietud respecto a la perspectiva de lo que uno quisiera ver, pero todavía no ve tanto. ¿Podemos dialogar un poco acerca de tu sensación de este día después? Sí, yo creo que básicamente, muy rápidamente, uno podría pensar todo esto que estamos viviendo en, en tres grandes tiempos. El tiempo donde se larga todo esto, donde aparece y nos sorprende, y yo creo que ahí se cae un mito que lo teníamos teóricamente, pero no prácticamente, que era, sabíamos de la globalización, sabíamos de la distancia, pero nunca nos imaginamos que las distancias eran tan cortas como para que algo que ocurriera en un oscuro mercado de China llegara con una rapidez absurda casi a las puertas de tu casa. Y no nos trajo a la Argentina, nos trajo al interior de la última frontera que tienen las personas, que es la propia casa. Es decir, nos trajo no una frontera nacional,
sino nos trajo una frontera subjetiva, nos colocó adentro desde la lejana China. Esta noción nunca la vivimos con la intensidad con la que vivimos la rapidez y el acortamiento y de algún modo el renunciamiento a la distancia. Esta es la primera cuestión que me parece que nos pasó en el arranque. La segunda es, en ese arranque, es el proceso del darse cuenta, del insight americano, del darse cuenta de que algo está ocurriendo, y ahí todas las cosas que ocurrieron alrededor de eso, la postergación, la negación, la sobreexcitación. Yo recuerdo claramente un trabajo que hicimos con la gente de Defensa Civil hace muchos años, y ellos declaraban que su peor escenario es que no hubiera catástrofe. Claro. Porque solo en la catástrofe vivían y de algún modo toda la adrenalina estaba puesta ahí. Cuando no existían, se deprimían. Bueno, esto trajo la sobreexcitación, tenemos que hacer algo. Ahí fue donde hice una nota vinculada a lo que de algún modo llamé la invasión pedagógica, que era todo lo que había que hacer para hacer como si nada hubiera ocurrido y mantener la normalidad cuando estábamos en la anomalía. Ese primer Perdóname, momento. en esa nota vos hablás, que me pareció, hay dos notas que leí tuya, una con respecto a, voy a parafrasearte, no las palabras justas, pero vos hablás de una suerte de irrupción de la escuela en la casa, y ves cómo esta irrupción de la escuela en la casa es esta invasión pedagógica. ¿A eso te referís? Así es, me refirió a eso con la muy buena intención, con Claro. el muy grande compromiso de los docentes, inclusive de los funcionarios, de poder estar presente para continuar el sistema educativo. Pero continuidad no significa desconocer la anomalía y el lugar en que la totalidad de la familia vive la situación. Padres con temores, ansiedades, empleo, etcétera, más actividades que no están preparados para sostener con los hijos. Claro. En ese caso, como en muchos otros, se intentó que todo continuara como si no ocurriera lo que ocurrió. Con todos creo que tuvimos como sociedad, y en este caso en la Argentina, una muy buena approach al tema, esta es mi impresión. Pero ese es un primer momento. Un segundo gran momento, el más largo, el más difícil, el que de algún modo está plagado de interrogantes, aprendizajes, errores, es el que estamos transitando, que se llama el durante. El durante es el que estamos aprendiendo juntos, descubriendo con rémoras del pasado y interrogantes que no tenemos respuesta hasta que lo estamos viviendo. Inclusive la de vivir en la casa de uno. Vivir en la casa de uno horas y días, etc. Y para muchos el saber que aquello que era el trabajo, la normalidad, ni hablar de todos los temas vinculados a lo familiar, lo sexual, todo lo que está presente ahí. Y un tercer momento del cual hablábamos, que era esto que llamamos la salida, lo que vos llamabas el punto de inflexión, que yo también lo utilizo como concepto, y era la incertidumbre no solo del cuándo, que es lo que todos estamos pensando, sino del cómo queda esto. ¿Es un día? ¿Es un periodo? ¿Es un periodo para algunos? ¿Cambian las relaciones? ¿Esto qué huella se va a dejar? ¿Qué no va a dejar? ¿Nos va a hacer mejores? Vamos a volver rápidamente a este sistema en el cual parte de esto tiene que ver con sacrilegar el dinero por sobre las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa salida es un interrogante que creo que es bastante ominosa. Yo me refería en lo que vos planteás, y con esto termino, yo entiendo que es el tema de la salud y la economía. Hace un tiempo, hace bastante tiempo, Foucault hablaba de la biopolítica, que era la política, cómo incidía en nuestros cuerpos, en la medida que toda política tenía una intencionalidad de controlar, disciplinar el cuerpo. Bueno, cuando uno habla de la economía, ahora estamos frente a esta tensión, que es si la economía va a servir a la vida o la vida se nos va a ir en función de sostener la economía. A eso uno lo podría llamar la bioeconomía. Qué interesante. Pero bueno, estamos en eso, ¿no? Dos cosas más chiquititas Sí, a claro. mí me sorprendió, más que
Mi amigo Alejandro Katz, que es también un ensayista importante, él planteaba las tres cosas que de algún modo se han cambiado. La distancia, el tema de movimiento. Nosotros estamos acostumbrados a un movimiento y casi hicimos del movimiento casi un signo de la época. Y es el movimiento lo que está absolutamente, digamos, detenido. Hoy estamos parados. Y ahí se nos juega también otra situación también distinta. Y la última, que él señala muy bien, teníamos un paradigma de salud individual. Creíamos que si vos te cuidás, comés bien, muchas veces hemos hablado de esto, del deporte, podíamos jugarle a la muerte de un modo determinado con una salida individual. Hoy nos damos cuenta que esto tiene el límite de lo colectivo. Hoy ya no depende solo de lo que hagas por tu salud, más allá de estar recluido, sino que estás en el juego de lo colectivo para jugarle la vida y la muerte. Wow. Y esto es absolutamente nuevo. Absolutamente nuevo. Claro. Hablando Nosotros de... pensábamos que si comés bien, no fumás, te cuidás, haces deportes, tu salud estaba garantizada. Sí, Ahora te das cuenta que haciendo todo eso, tenés tal vez una carta de posibilidad, pero estás articulado con la salud del colectivo. E inclusive de aquellos que son los más postergados, los más pobres, los que más hemos marginado, y que son también parte del mismo juego en el que estamos todos. claro, 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 claro. Justamente y virtualmente. Desde el pensamiento complejo, desde la complejidad como contexto cultural que se va integrando sistémicamente, suelo mencionar que no hay soluciones o respuestas simples a situaciones complejas. Lo que pasó el viernes, Absoluto. lamentablemente lo que pasó el viernes, que teníamos como una especie de activo, como ciudadanía inclusive, como autoridades, teníamos una especie de activo de decirle estamos ganando al virus, ¿no? Con este tema de la cuarentena, demuestra que para poder gestionar en la complejidad es necesario tener distinciones y es necesario tener algo de oficio. Pareciera ser que lo que pasó el viernes demuestra que en términos de gestión, tema que hemos trabajado mucho juntos con Bernardo en distintos espacios y que él ha escrito al respecto. Recomiendo un libro de Bernardo que se llama Gestionar es hacer que las cosas sucedan o pasen. Y pareciera ser que lo que sucedió el viernes fue una movida simplista ante una situación muy compleja. Y que una de las variables de esa complejidad era el sector que más había que cuidar y más crítico. Por lo tanto, pensar que en este contexto nuevo podemos tomar decisiones rápidas y simples, todo lo que puede hacer es complejizar más la situación. En ese sentido, hay dos ideas en conexión a lo que venías diciendo, Ver, que las quiero compartir contigo, a ver cómo las escuchás. Se usa una palabra, palabras diferentes para esto de la cuarentena, el confinamiento. Aquí en la Argentina se llama aislamiento social, preventivo y obligatorio. Yo personalmente, y acá te hago la pregunta, personalmente creo que si hubiese estado involucrado en la confección de la pieza de comunicación, no hubiese elegido la noción aislamiento social. Antes de hablar con vos, estuve corriendo en el parque con mi nieta. Dicho de paso, compartimos con Bernardo también la pasión de ser abuelos. Juntos hemos aprendido, creo que va a ser uno de los libros que vamos a escribir juntos, El por qué tener hijos es el nombre del libro, y ambos tenemos la respuesta que es para tener nietos, ¿no es cierto? Así es. Es un paso necesario. Un paso necesario. Uno educa a los hijos, los sostiene y los soporta para que te den nietos, ¿no? Bernardo, vos tenés 4, ¿no? Tengo 6, 2 por 6. cada hijo. Hace un tiempo que no nos vemos. 6. Qué maravilla. Así es, así es. Así es. Bueno. Totalmente. Yo tengo una, Caro, y antes de conversar con vos, estuvimos los dos corriendo por el jardín. Y lo interesante es que ella corrió en su jardín, que
que tiene la posibilidad de hacerlo, y iba con su teléfono y su cámara, y yo iba con mi teléfono y mi cámara. Entonces jugábamos a las escondidas, y era muy gracioso porque yo me escondía detrás de un pequeño árbol que tengo, que es un ceibo muy joven, que es así de ancho, y entonces Ajá. yo le decía, ya me escondí, obviamente me veía más a mí que al árbol, y ella terminaba encontrando. A lo que voy a ver, y te quiero invitar a esta reflexión, y ambos somos conscientes del impacto del lenguaje. ¿Qué es esto de aislamiento social? Me parece que una cosa es el aislamiento físico, temporal, y otra cosa es el aislamiento social, ¿no? Porque si nosotros nos aislamos socialmente con lo que esto significa, de nuevo, me parece que estamos contribuyendo a una variable más de algo que necesitamos gestionarlo de otra manera. Así que, ¿qué pensás de este aislamiento social? Bueno, justamente en la segunda nota que saqué ahí en Facebook, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y acá las palabras generan no solamente interpretación, sino acción. Y Claro. nunca como hasta ahora, las palabras que utilicemos tienen que ver no solo con la información, la conducción y la gestión, sino la contención, emocionalmente hablando. Y creo que ahí, tal vez, esta es mi humilde opinión, en un grupo realmente importante de científicos que están acompañando todas estas decisiones, que yo valoro enormemente, porque creo que es una de las primeras veces, no digo la única, que entendemos que una conducción política se rodea de la ciencia, por llamarlo así. Frente a la cuestión de los... Sin embargo, en esto tal vez hubiera sido necesario incorporar justamente gente que pudiese también dar cuenta de esto que estás hablando, Alejandro, que es que la comunicación no es solamente cómo informo, sino que la información en este caso es información, es contención, es acción, y por lo tanto la elección de las palabras, el mensaje, es clave. En ese sentido, yo acuerdo, lo escribí, yo creo que es, primero, la palabra aislamiento también es una palabra que hay que revisitar, menos social, que viene mucho de la, digamos, de la gramática sanitarista. Yo creo que en todo caso hay una distancia, no necesariamente social, muy por el contrario. Uno diría que el desafío es justamente estar en casa para no estar aislados socialmente de quienes nos podemos articular por todas las vías posibles. Entonces el aislamiento creo que da una sensación de soledad, de lugar de reclusión, que evidentemente tampoco ayuda a la idea que estamos buscando, que es resguardar, que de algún modo es contener. Yo creo que hoy el gran tema es cómo no aislarse, aún manteniendo la separación física. Qué Y interesante. creo que todos la salida a los balcones no es solo un aplauso a los médicos. La salida a los balcones es mirar, encontrarse, escuchar un ruido de nuestro semejante a metros de nosotros, tener la sensación de acción colectiva, tener la sensación de que hay un mensaje compartido, que ese aplauso no es solo mío desde el balcón, sino hay otros aplausos, y que de algún modo ese es el colectivo que nos falta al interior de nuestras casas en términos sociales, no me refiero a lo familiar. Ahora, ese mensaje, y ahí tomo lo segundo que vos planteás, entra en riesgo cuando en vez de ser una palabra compartida, se transforma otra vez en una distancia sintáctica en términos de yo aplaudo, otros cantan el himno y otros cacerolean. Y ahí es donde volvemos a incorporar el lenguaje como lugar de batalla y no lugar de encuentro. Y yo creo que si hay algo que hoy caracteriza esta segunda etapa, es que más allá de las disidencias que podamos tener, y que es necesario conversar y ver, porque todos estamos aprendiendo, aún quienes conducen, el tema es el campo común
con inclusión de las diferencias sin generar campos de batalla. Claro. Y claro, nosotros no venimos de la nada, por lo tanto, yo diría, gran resbalón, gran error de un gobierno que fue la del viernes y tal vez el otro, me refiero a los sistemas, enseguida explota como una apertura de la nueva grieta, un lugar para posicionarse que independientemente del error enorme, grave, sin duda, que tiene que ser revisado y que tiene que ser asumido, yo creo que este es un momento para poner en la agenda un tema central que se llama salud, economía, trabajo. Ese tema no puede dejar de estar. Todos los demás hoy son menores. Y ahí me parece que es un tema de agenda social. Qué bueno. Es decir, tenemos un tema de salud crítico. Hoy empieza la segunda etapa, que es, nos damos cuenta que la salud, como vos muy bien señalás, está articulada con la economía, que sostiene un trabajo para sostener la salud. Y por lo tanto tenemos ahí cualquier paso que estamos dando en esta cornisa muy débil, tiene innumerables efectos que siempre de algún modo complican cualquier decisión. El nivel de la complejidad que tiene tomar una decisión hoy, hay que también entenderlo. Cualquier cosa que hagas tiene cantidades de cuestiones que se te vienen en contra. Sí, sí, sí. No hay hoy una decisión clara y blancamente acertada. Es cómo en el balance de lo no bueno podés encontrar el menor nivel, yo diría, de mal posible. Sí, sí. Pero todo lo que hagas tiene una condición negativa. Sí, sí. Y agregaría a tu reflexión que, y mucho menos una decisión única. Decías, claro, mucho menos única, en virtud de la volatilidad y la velocidad con que esta situación propia de los sistemas complejos aparecen. Yo coincido contigo en la mirada y en la valoración del liderazgo en esta situación de crisis. Esta situación de crisis que una de las particularidades del gran desafío que enfrenta un liderazgo de crisis es tener el suficiente pragmatismo ortodoxo, por decirlo de alguna manera. Esto es, hay que tomar decisiones. No podés dejar que la crisis te pase por encima, al tiempo que ver cómo respirás en medio de la situación para que al ampliar el espectro, como bien lo anticipabas vos, se pueda minimizar el impacto de una decisión simple en un sistema complejo. Así todo, yo me sumo a tus palabras de reconocimiento. Me parece que lo que se está llevando a cabo ya hace semanas es un liderazgo que está demostrando, a diferencia de otros países, está demostrando una mesura aristotélica, ¿no? Este punto medio entre las acciones, ni excesos ni defectos, que me parece que si seguimos por ese camino y con la contribución de la sociedad, ni hablar de los sistemas de salud y seguridad, me parece que podemos empezar a visorar algunos elementos de ese después, de ese punto de inflexión. La pregunta que te quería hacer, Ver, es, hemos trabajado juntos en sala esta idea de ecuación de resultados, ¿no? Donde nosotros decimos esos resultados que buscamos en determinados procesos, dados ciertos objetivos, mantienen una relación entre capacidad de respuesta y aquellos desafíos que se van a enfrentar. Pensando en el durante, Ver, en el durante y en el después. Invito a la conversación al Bernardo, que no solo tiene una profunda capacidad reflexiva, con el cual podríamos estar horas, sino también al Bernardo entrenador, ¿no? Facilitador de la construcción de ciertos comportamientos a partir del compromiso de la persona. Entonces, manteniendo esta relación de capacidad de respuesta en estas distinciones que vos hacés durante el durante y el después, y conectándolo con una idea que compartí estos días respecto a esta distinción que trae Taleb sobre frágil y antifrágil, llevado a la persona, ¿no? Yo hacía la metáfora de la situación frágil de una organización o de una persona, cuando metafóricamente es como si fuese
una vela, como si fuese esta vela, yo la soplo y ante el soplido se apaga. Esto es, que la capacidad de respuesta intrínseca de la vela es mucho menor al impacto del sonido. Ahora, si yo tuviese, por ejemplo, este carbón que tengo acá, como si fuese un carbón encendido, cuanto más yo lo soplo, más se enciende. Esta es la diferencia entre frágil y antifrágil. La pregunta, a ver, en tu reflexión, ¿cuáles considerás que podrían ser aquellos elementos, condiciones, atributos? No quisiera etiquetar la pregunta, pero ¿cuáles crees que sería importante? Y ahora te pido que le hables, por favor, a líderes, a facilitadores, a coaches que trabajan con la gente. ¿Cuáles crees vos que serían esos elementos para facilitar precisamente, para ampliar la capacidad de respuesta en el durante y pensando, aunque poquito, en el después como punto de inflexión? Yo te puedo contar alguna experiencia que he tenido y que me parece que nuevamente lo estamos viviendo día a día. La primera, vos la acabás de plantear. Yo lo pondría en estos términos. Después que se decreta básicamente la idea del aislamiento, que separa todo, hubo un momento que fue un viernes en donde había que cerrar prácticamente las organizaciones, las empresas, mandar a la gente a la casa, etc. Y era tal el grado de ansiedad que se tenía que la idea era continuar el sábado, el domingo, ¿qué hacemos? Y ahí con varias organizaciones dijimos, hay un momento donde tenés que parar. Esto se llama parar. Es lo mismo que le pasa cuando vos estás en la trinchera y si un general está en la trinchera, percibe muy bien las emociones, el sudor, las lágrimas, las balas, pero pierde la perspectiva del todo. Y entonces hace falta tomar distancia. Tomar distancia se llama, hay que saber parar para pensar, para rever, para descansar y volver a la trinchera. Entonces la primera cuestión es, hay días que yo tengo que decir, desconecto todo, para que de algún modo las cosas se vayan acomodando también en los niveles más bajos de la organización. Hay una tendencia en este tipo de cosas a mirar solo para arriba y esperar que de la arriba vengan las decisiones totales de todo. Y la verdad es que hay muchas cosas que tienen que resolverse, como vos muy bien lo señalás, en los sistemas, en los niveles más bajos posibles. Por supuesto que también se definió una gobernanza particular para estos términos, que significa hay un líder de tormentas, hay un comité de crisis con el cual pensar y buscar alternativas y recoger lo que está pasando, y ahí hay lo que en el ejército se llama contracción de mando. Cuando un general quiere acercarse a todo el mundo, necesita romper las estructuras jerárquicas, achicar todo y dirigirse directamente a los soldados. Es el mensaje que se dice a todos en el mismo momento y que le llegue a todo el mundo. Ese es el mensaje del líder de tormentas, que no puede ser todos los días, pero que vale la pena saber administrarlo periódicamente para dar cuenta de la situación, qué es lo que se hizo y hacia dónde se va y los interrogantes que se tienen. Segunda cuestión, contracción de mando. Tercera, hay un solo lugar de comunicación de todo lo que tenga que ver con el coronavirus y la crisis. Los mensajes tienen que estar articulados en un solo lugar. Ese lugar puede ser discutido, puede ser conversado, pero hay alguien que de algún modo define. Y esto tiene que ver con no procrastinar decisiones que hay que tomar, ni generar un espacio que ahora, en esta crisis, tiene que estar centralizado. Centralizado no quiere decir autoritario, quiere decir que hay un comunicador, un mensaje, y que de algún modo ese mensaje puede ser trabajado, discutido, diferenciado, pero hay un momento que se llama alineamiento, en mi opinión. La tercera cuestión que me parece importante es que hay a veces dos grandes tendencias, entre muchas otras. Una es catastrófica, esto es un desastre, estamos en el peor de los mundos, y hay otro que es paternalista. No se preocupen, todo esto va a terminar, vamos a salir bien, y yo creo que ni una ni otra responden a la realidad, o a lo que yo diría lo requerido.
Me parece que es importante contener, acompañar y al mismo tiempo no, entre comillas, algodonar a la gente en una organización. Ellos, como nosotros, como todos, sabemos que estamos en una situación difícil. Por lo tanto, lo que uno puede es, como conducción, acompañar, orientar, tomar decisiones, pero no puede resolver lo que de algún modo no se resuelve solo institucionalmente, sino hoy la solución, si hay solución, está global, nacional e institucional. Por primera vez, no dependemos solo de nosotros. De nosotros depende lo que depende de nosotros, pero hay una complejidad que incorpora al Estado y al mundo en este tema. Y esto, lo quiero decir así, también puede ser una buena noticia. Curiosamente, cuando todo está mal, es posible que solo desde el todo se resuelva lo uno. Entonces hay algo que nos acompaña y que es el mundo está así. Igual no es igual para todos, pero todos tienen algo que ver. Qué bárbaro. Y lo último que te diría, por último nada más, en lo que estamos viendo es, vos sabés que yo tengo un cartelito en Colonia, y eso lo aprendí de Silvia, que es mi pareja. En muchas conversaciones que tenemos descubrimos que hay un sistema de planificación que de algún modo, yo diría, interpela a la planificación occidental y a la que estamos acostumbrados. Se llama Lo vamos viendo. Lo vamos viendo. Eso quiere decir que tenemos que ir acompañando y sabiendo que lo que hoy estamos haciendo puede cambiar mañana de acuerdo a circunstancias nuevas. Quiere decir que si esto ya era una línea que teníamos en la planificación emergente, hoy está presente en el día a día, en la semana a semana. Y por lo tanto, todo lo que estamos decidiendo lo hacemos con un horizonte de semanas. Y eso es parte de un nuevo aprendizaje que tenemos. Esa es mi opinión de estos momentos. Yo digo, el tema es cómo acompañar, pero no debilitar. No hay acá un seguro para nadie. Y la otra cosa es que vamos a perder. Vos lo dijiste muy bien en el programa de radio. Es decir, estás preparado para el contagio. Bueno, yo digo, tenemos que estar preparados para la pérdida. Acá va a haber pérdida. Puede haber otra ganancia de la que no tenemos todavía y nos cuesta verla. Es muy probable. Ojalá la haya, pero pérdida va a haber. Qué interesante. Qué interesante. Estamos minimizando la pérdida. No podemos negar. No sabes cuánto me suma y me completa escucharte a vos referir lo que dije respecto a esta interpretación. Somos seres hermenéuticos, vivimos en las interpretaciones que vivimos. Lo que sí tenemos como posibilidad, como diría Nietzsche, es elegir la interpretación que más nos sirva. Entonces, en mi reflexión personal, por eso lo aclaré, es personal, la interpretación que juzgo más conveniente es prepararme y asumir un nivel de conciencia donde la probabilidad, una vez que esto culmine, que empiece la interacción social más dinámica y más habitual, es probable que me contagie. El tema no es que como me voy a contagiar, esa no es la interpretación, no hago nada. No, no, no. Hago lo que hoy es necesario hacer y ante la probabilidad construyo capacidad de respuesta. Y vos decís ahora, traes otra distinción, que es el concepto de la finitud, ¿no? Que muchas veces por el ego humano y esta omnipotencia que los seres humanos asumimos sin tenerla, pensamos que esa finitud no existe, ¿no? Yo suelo decir que el ego es esa conversación interior que nos hace creer que nunca nos vamos a morir para un día morirnos sin haber vivido, ¿no? Y no estoy hablando solamente de la muerte física, hablo, por ejemplo, de una muerte relacional, donde uno piensa que nunca nada va a pasar y entonces pasa sin haber disfrutado esa situación. Así que coincido con vos, Ver, de que nuestra preparación tiene que ser lo más, entre comillas, real posible, ¿no? Los pies en la realidad,
los ojos en esta posibilidad y poder tener esta relación con la finitud de manera responsable. No tenemos control del mañana, sí tenemos compromiso en el presente. Ver, vos estuviste en una etapa de la Argentina que seguramente la mayoría de los que están viendo este video se van a acordar, y algunos no, porque serán más jóvenes. Hubo una etapa en la Argentina que se llevó adelante un proceso que se llamó Diálogo Argentino. Y vos fuiste uno de los, entiendo, hasta lo que hemos conversado y he leído, fuiste uno de los que estuvo ahí diseñando, facilitando, pensando en esa posibilidad. Era distinta la circunstancia, ¿no? Porque el diálogo argentino tenía como el compromiso de reconstituir la fragmentación del tejido social propio. Hoy es una situación diferente, pero en ese momento creo que hay un punto en común entre ese momento y este momento. En ese momento, que era una situación crítica y te podría decir caótica, donde en 2 días se mueren ciudadanos, y muchos, no pocos. Una vida humana ya es suficiente, ¿no? Como decía en el programa de radio, tampoco es sobreactuar la valoración de la vida, ¿no? Porque decir una vida humana ya es suficiente. Pero no es lo mismo una vida humana que ya es suficiente con 1000 vidas por día, como está hoy sufriendo países como Italia y como España y como Nueva York, como ciudad, y lo que puede pasar. El impacto emocional de esa pérdida, como bien decías vos, es diferente. Entonces, de hecho, en la Argentina se mueren el doble de lo que se estima que puede ser de pérdida por el coronavirus, o el triple en un periodo medido, y eso pasa casi inadvertido. ¿Por qué? Porque los sistemas no se ven colapsados. ¿Qué es esto de colapsado? No pierden la referencia. Lo que está pasando ahora es que perdemos la referencia. Punto diferente entre 2001 y hoy, 2020, es el contexto. Uno era endógeno, propio, un tejido roto internamente. Es como que había una cuestión argentina, y hoy es una cuestión local, digo, global, que nos lleva puesto, y local, que todavía no sabemos bien dónde estamos parados. Hay un punto en común, que es el otro. ¿En qué quiero decir con esto? Lacan decía que el otro es indispensable para la realización de uno mismo. Esto es, para yo poder pensar, reflexionar, contribuir con la reflexión y la facilitación de ese pensamiento en toma de decisiones, yo me realizo con vos. Por eso esta grabación. Y vos estás conversando conmigo, ¿no? Esta idea lacaniana de que el otro es indispensable en la realización de uno mismo. La pregunta que te quería hacer es, pasando de lo macro, de la organización, de lo sistémico, ahora te pediría que le hables, por favor, con esa calidad y calidez, distinción que aprendí de vos, esta calidad y calidez, que le hables al individuo en cuanto a esta noción de que esto solos no podemos. Necesitamos la alteridad, necesitamos el otro, necesitamos que nos podamos realizar en el durante y después creciendo en nuestra percepción del otro. Entonces, mi pedido es reflexionar para el individuo. Casi no podría agregar palabras a lo que también planteas vos, Alejandro, que por otra parte sos un artesano de la palabra absolutamente admirable, de la palabra densa, de la palabra plena, de la palabra que viene con pensamiento. Hay una cuestión que nos separa de esa crisis que muy bien traes, y es justamente el otro. En esa crisis, el otro estaba identificado en lo que era la corporación, la política, y entonces había un otro mayor que era lo institucional, lo empresarial, si vos querés, el sistema político, económico, ese era el gran otro. Pero nosotros, o sea, el ciudadano de a pie, estaba con otros que eran como uno. Y esos otros, en las asambleas populares, en lo que de algún modo fueron los movimientos aún de cacerolas o de ir a los bancos, el otro era sostén de uno. El problema de hoy es que estamos mirando al otro como un peligro para uno. Wow. Y ese otro se ha transformado del que necesitamos en alguien que puede ser peligroso para uno, y yo
puedo ser peligroso para el otro. Wow, wow, Esto wow. es absolutamente nuevo. Wow. Entonces, ese otro que era soporte, ahora se transforma en amenaza. La asamblea, de algún modo, las asambleas barriales de esa época, hacían construir un nosotros, una palabra, una contención, inclusive casi una catarsis, que era colectiva. El otro era vivido como otro semejante a mí. Éramos estafados por un sistema, entre comillas, y éramos nosotros. Hoy el nosotros está barrado. Hay una barra que tiene que ver con la amenaza mía hacia el otro o del otro hacia mí. Por eso es tan importante en estos momentos reconstruir simbólicamente al otro. Se lo reconstruye en los aplausos del balcón. Se lo reconstruye en lo que vos muy bien llamás la conversación. Yo diría, lo diría así, hay un docente, un pedagogo, Jorge La Rosa se llama, a mí me gusta mucho de las cosas que plantea, y frente a una discusión con estudiantes en algún momento, en donde, como todos muchas veces los jóvenes, cuestionaban, criticaban mucho algunas cosas, él se le ocurrió una frase que a mí me encanta, yo la uso, lo llama distancia crítica y acercamiento amoroso. Distancia crítica en la posibilidad de pensar con el otro las diferencias que tenemos. Y yo creo que este es un momento donde está bueno, porque como todos estamos repensando esto, solo la conversación, solo la contribución del otro, que lo podría sintetizar en una frase. A mí nunca se me ocurrió una sola buena idea que no haya surgido de una conversación con otros. Claro, claro. Nunca, a ninguno de nosotros. Entonces, este es el valor de nuestra propia conversación ahora. Ahora, esa reconstrucción casi simbólica del otro, yo estoy en mi casa y mi pareja está en su casa con su hijo. Tenemos que reconstruir simbólicamente esta relación. Con mi vecino, que no nos podemos acercar. Con la gente con mis hijos. Entonces, esa reconstrucción para nosotros hoy es la tarea. Y es una tarea de achicar la distancia física en el acercamiento simbólico, en la palabra, y casi te diría cuando se pueda, y en estos artefactos, en la mirada. Suelo decir que la palabra tiene la condición de mentira, la mirada no. Wow. Wow. Tremendo, tremendo, tremendo. Voy a hacer un paréntesis de humor y después, Adelante, si te parece, adelante, adelante. con Bernardo nos... Y una cosa más, nada Sí. más chiquita, antes de que te escuche. Es más, yo creo que tenemos que aprender, y casi te invitaría, vos mismo lo dijiste, que los textos, nuestras conversaciones, tengan también el espacio del silencio. Que también podamos disfrutar de que haya silencios, que es algo que hemos perdido en la vorágine de nuestra vida cotidiana. Bueno, mi humor tiene que ver un Así que poco con eso. escucho muy bien tu humor. Pero Exacto, adelante, mi adelante. humor tiene que ver con eso. Con Bernardo nos divertimos mucho. Nos conocemos hace muchos Cierto. años. Hemos compartido muchos espacios. Hemos compartido momentos de mucha demanda en sala, en empresas, teniendo yo el privilegio de ser invitado por él a espacios que nunca me imaginé que iba a estar, y siempre momentos aún de demanda nos hemos reído mucho. Y el otro día pensaba mucho en vos, Ver, leyéndote, porque me acordaba de esa distinción que habías traído en algún momento, esa idea, que tiene que ver con lo que acabas de decir, ¿no? Esto que, recordame si te estoy parafraseando adecuadamente, vos decías que necesitamos hacer un elogio al vacío, ¿no? Algo así, ¿no? Que, Así es, bien, un elogio al vacío. así es, Y ahora totalmente. le sumás esta idea del silencio, ¿no? Que es tan importante. Y yo agregaría a este silencio que articule con la voz del ser, ¿no? Con esa capacidad electiva del ser humano, Exacto. y no ser atrapado en el silencio por las conversaciones del ego. Pero el otro día estaba en mi escritorio, Totalmente. arriba, y me acordaba de tu elogio al vacío. Y hacía ya 14, 13 días que estaba acá adentro,
¿no? En este movimiento, y digo, mirá vos el impacto del lenguaje. Este tipo que jodió y jodió y jodió con el elogio al vacío, ahora nos sobra vacío. Nos sobra vacío. El tema es como, bueno, cierro paréntesis de humor y quisiera invitarte a reflexionar juntos sobre dos temas. Antes, cuando empezamos nuestra conversación, que no la estábamos grabando, que yo te dije, ¿te parece si la grabamos? Viste, dale, me ibas a traer en este tema del durante y del después alguna reflexión de Han, ¿no? De Byung-Chul Han, que justo ahí cortamos la conversación. ¿Te acordás a qué se refería, si tenía que ver con eso? Sí, claro, claro, claro. Entre los múltiples escenarios que se están planteando, él está oponiendo en estos momentos casi, yo te diría, digamos, entre el modelo de democracia liberal que genera una cantidad de, según él, conflictos, discusiones, etcétera, está justamente puesto en duda acerca de los resultados en los tres países, casi cuatro, en los tres, cuatro países claves, como son España, Italia, Francia, Estados Unidos, en donde el sistema no logra resolver este tema. Y por otra parte, países como Corea, países como China, desde el punto de vista de cierto autoritarismo, cierto modelo autoritario, han podido resolver este tema. Y uno de los escenarios negros que plantea es si no habrá un vuelco hacia esa modalidad Claro. de escenario político de esta naturaleza. Y entonces son los debates que se están planteando en estos momentos. También es cierto que en Latinoamérica también hay una historia distinta a la que probablemente tengan en Europa frente a la democracia liberal. Nosotros tenemos fenómenos muy particulares, si vos lo querés llamar nacionalismos, populismos, modelos tribales, indígenas, que de algún modo también capilarmente están incluidos en las escenas políticas de Latinoamérica y que no definen una liberalidad como lo que se vive en Europa. Pero ciertamente hay una discusión de cuáles son los modelos que van a generar, cómo se van a generar este tipo de cuestiones. Yo en esto, yo diría, tomo las palabras de Gregorio Klimovsky, que era un epistemólogo muy importante en el siglo XX, en una conversación conmigo en plena dictadura, yo le preguntaba cómo hacía él para sobrevivir en un clima de ese tipo de asfixia. Y él, epistemólogo, me decía, yo adhiero al optimismo metodológico. Esto es, por definición, apuesto a que la cosa crezca o vaya mejor. Pese a que uno podría decir, hay datos y hay cosas que pueden llevarnos a pensar que rápidamente haya quienes medren de esto y se vuelvan nuevamente a situaciones como la que vivimos. No lo sé, yo creo que en esto, en el trayecto y en la salida, va a haber de todo. Probablemente haya cosas que no querramos que ocurran y van a ocurrir, y cosas que nos abran hacia un horizonte distinto, interesante, tal vez superador. En esto, dialécticamente, entre la tesis, la antítesis, puede haber una síntesis que es un compuesto entre lo opuesto, lo opuesto, puede haber una síntesis de lo compuesto que genere algún nivel de superación. No lo sabemos. Ahora, hay algo que sí sabemos, y es qué rol vamos a cumplir cada uno de nosotros en el durante y el después. Y ahí no hay renuncia a la contribución. Claro. Yo creo que ahí está en juego nuestra propia elección, que aún en lo pequeñito también incorpora parte de la melodía que vamos a jugar. Porque si no, revisamos el sistema, revisamos el gobierno, revisamos la política, pero no tenemos una reflexión sobre nosotros mismos. Wow. Y me parece que este es un muy buen momento que el adentro de las casas nos pueda conducir a una conversación con nuestro propio adentro. Porque la salida no está solo en las casas, sino en nosotros mismos hacia el exterior.
Ojalá estemos a la altura, y creo que acá los facilitadores tenemos una responsabilidad, que es facilitar, especialmente si tomamos a los líderes como contenedores de esa responsabilidad indelegable e intransferible, que es facilitar los procesos de extensión de horizontes, ¿no? Así es. Dado que ese horizonte personal con uno mismo es responsabilidad indelegable, así como es responsabilidad indelegable e intransferible para los líderes contribuir en la extensión de horizonte social. Ojalá tengamos ver esa oportunidad de que la dialéctica a la cual hacer referencia, ¿no? De que se planteen tesis, sus antítesis y su síntesis para nuevamente evocar una nueva tesis, ¿no? Que dé lugar a una manera recursiva. Ojalá estemos a la altura de las circunstancias históricas de tener ese debate dialéctico y no morir en conversaciones monofundamentalistas que nos hace pensar que lo único que existe es la tesis y que por supuesto no estamos abiertos a ninguna otra situación. Rescato esto que decís, que inclusive la propia dialéctica comience con nosotros mismos, ¿no? Que podamos hacer un alto y en ese silencio inclusive evocar esa dialéctica propia, ¿no? Esa tesis personal, animarnos a plantear nosotros mismos nuestra propia antítesis y ver cómo avanzamos en territorios de síntesis en este aprendizaje que sin ninguna duda vamos a poder aprovechar. Las dos cosas finales que te quería compartir era una más colectiva y la otra para cerrar este diálogo que será inolvidable, más personal. ¿Viste cómo fuimos de lo social y el conjunto al individuo todo el tiempo, ¿no? Claro, claro. Este dilema economía, salud, salud, economía, que humildemente propongo hacer ese alto y animarnos a la antítesis de la tesis del falso dilema, yo invito a pensar de que si no hubiese dilema, primero no estaríamos hablando de él. Toda vez que lo instalo el tema, evidentemente, porque algo ahí hay en tensión, ¿no es cierto? Si partimos del dilema como mínimo, porque el dilema puede tener más elementos, pero como mínimo dos elementos que son contrarios y opuestos, están en una disyuntiva, en una separación, entonces, primero aceptar que el dilema está. Después, si vemos el mundo de los hechos, vos tenés países como Alemania, que no tienen dilema, entre comillas, pero no porque no lo traen al lenguaje, sino porque de los dos elementos, que es salud, economía y salud, toman decisiones similares. Entonces, cuando yo sobre dos elementos de un dilema tomo decisiones similares, entonces diluyo el dilema, porque si yo tengo 350.000 millones de euros que los pongo en el sistema de salud previendo su tensión, y pongo 350.000 millones de euros en el sistema productivo porque me va a impactar, entonces diluyo el dilema, no hay conversación. El tema es cuando, a pesar de que yo diga, y con mucho respeto lo digo, ¿no? Que nuestras autoridades digan, nosotros no tenemos dilema, es falso, priorizamos la salud y en función de la salud ponemos la economía o el aparato productivo, ya estás ratificando el dilema. E insisto, me parece inicialmente muy bien esa selección. Porque el debate de un dilema, de alguna manera, lo que busca intrínsecamente es en el diálogo poder hacer una selección, poder hacer una priorización. Así que yo aplaudo, creo que es plausible esa elección y tenemos hechos a la vista, ¿no? Países como los propios europeos, ni hablar Gran Bretaña, ¿no? que está saliendo de cualquier análisis, que vos dirías, bueno, Alemania tiene recursos, me dirías vos, Alejandro, Alemania tiene recursos. Sí, Gran Bretaña también tiene recursos. Y Estados Unidos también tiene recursos, pero fueron por un camino diferente. O cuando vos tenés un Brasil, que el presidente minimiza, como decías vos hoy, la situación, categorizando esta cuestión sanitaria como una gripecita, me parece que también está habiendo un posicionamiento. Entonces, cuando yo escucho que se dice es un falso dilema, hago un gran esfuerzo en mi escucha para procurar buscar que la intención al decir esto es que ambas cosas son importantes. Coincido,
pero hay una temporalidad. En el eje de tempo hay una temporalidad. Así es. Hay una temporalidad. Vos sabés que cuando fue la crisis del 2008, de las famosas burbujas, la crisis de Lehman Brothers, murieron entre 280 y 500.000 personas, más allá de las estadísticas, por cuestiones de cáncer, de distrés y de ACV. Quiere decir que está medido de que el descuido en tiempo y forma del sistema productivo realmente genera o puede generar más de lo que vos querés cuidar. Por lo tanto, una reflexión que yo quería invitarte a tener para poder inclusive contribuir en esta situación, de ni minimizar ni exagerar, ver cómo encontramos esa mesura. ¿Qué te dispara esta reflexión, Ver? Yo creo que vos lo planteaste absolutamente en forma clara. Y el tema se nos diluye conceptualmente si lo ponemos, si lo atravesamos por el tiempo, aún el corto tiempo. Tomemos la situación de un incendio. Se te incendia la casa y vos ya no medís ninguna consecuencia económica. Claro, Lo que vas a hacer es tratar de que la gente se salve. muy buena idea. Ahora, eso ocurre durante el incendio, porque durante el incendio vos decís, bueno, salvemos lo que podemos, si es que podemos, pero es claro que tenés que dejar la casa, tenés que ayudar a que la gente salga y salvar a la gente. En el avión te dicen, cuando pase esto, ojalá que no nos pase nunca, te dice, deje los zapatos, deje la valija, deje todo lo que tenga y tírese por el tobogán. Menos el teléfono. Pero escúchame, tengo... Menos el teléfono. Menos el teléfono. Claro, tengo esto, tengo aquello. Bueno, tire todo, deje todo y tírese. ¿Pero cómo? ¿Y la plata? ¿Y el computador? Tírese. Ahora, ese es el momento uno. El momento uno. En el momento uno lo que vos decís es vida. Lo dijiste muy bien. En el transcurrir, en el devenir, y este devenir en nosotros es una semana, 5 días, 6 días, no es nada. En 6 días, 7 días, una vez que guardaste a todo el mundo, empezó a aparecer, me quedé sin casa, la casa que tenía y donde tenía el seguro, y se me quemó también esto, y tengo que ver cómo reparo eso, y al mismo tiempo tengo que repararme a mí. Bueno, este es el momento donde emerge nuevamente algo que estuvo postergado. Y ahora emerge y genera la tensión. La tensión, que es la que vos muy bien señalás como dilema, yo lo pensaría más como tensión, porque las dos cosas son importantes y tengo que ver cómo resuelvo algo, que donde me voy demasiado para un lado, pongo en peligro la otra. Me voy para el otro lado, pongo a peligro. Es una tensión realmente muy difícil, muy compleja, como vos muy bien lo señalás, que hoy ya no está en orden de prioridad, porque hoy la economía está claro que mata. Mata, como lo decís en el tema del Lehman, no solamente mata, enferma. Estrés, ansiedad, melancolía, problemas cardíacos, muerte. Es decir, todo está también ahí. Ahora tenés la tensión. Una tensión que como país pobre, que venimos de una situación ya complicada hace muchos años, a diferencia de Alemania, de Estados Unidos, que además pueden producir moneda fuerte, nosotros no, hoy efectivamente creo que está en la agenda el hecho de la tensión, cómo jugamos, y por eso se está planteando cómo salen algunos, cómo se abre, con los riesgos que significa, con todo lo que significa, está en la tensión. Y ahí me parece a mí, es mi opinión por ahora. Por eso hablo de nosotros. Yo hice una distinción casi dialéctica entre los de adentro y los de afuera. Hay gente que como yo, y como supongo que vos, estamos adentro, digamos, metafóricamente hablando, estamos afuera a través del celular, de la computadora, del Zoom, pero estamos adentro. Y hay gente que está afuera, los médicos, los funcionarios que tienen que decidir cosas, el barrendero, la gente que atiende los supermercados, lo que deberían estar, que serían los bancos, que es un elemento que debería ser esencial, sin duda alguna. Ahora, me parece a mí
que una forma en este tránsito es de señalar amorosamente las contribuciones, las diferencias y acompañándolo con el acompañamiento, el soporte, el acompañar. Me parece que tenemos que plantear todas las ideas que tengamos que señalar las cosas, pero no con y acá viene lo que vos y yo conocemos. La comunicación tiene siempre dos avenidas que de algún modo circulan simultáneamente, que es en todo caso la palabra y la melodía que acompaña a la palabra. Nosotros podemos decir muchas cosas y de acuerdo a la melodía va a ser traducida de una u otra forma. Y creo que hoy tenemos lo que podríamos llamar un cuidado melódico. Ese cuidado melódico hace que podemos proteger las diferencias, las contribuciones, los debates, en la melodía del juntos, en la melodía de la comprensión, frente a situaciones que yo personalmente no me atrevo y a mí me exceden para decidir en esta tensión economía-vida. Yo lo llamo bioeconomía, en el sentido en que, como vos lo señalás, es un falso dilema. Es bioeconomía, la economía para la vida. Ahora, también debo decir que en parte, ojalá salgamos de esto pensando a la economía para la vida, y no que la bioeconomía signifique la vida como, digamos, casi honrando la economía. Claro, como medio para un fin que es la economía. Clarísimo, clarísimo. Exacto. Bien. A mí me parece que, entonces digo eso. En Lo fin, último, son, sí. sí, decime, son... No, yo creo que son reflexiones que nos merecemos dar, Claro. que me parece que sería bueno hacer llegar, pero me parece que hoy, aunque parezca mentira, la gran contribución es la contribución melódica. ¿En qué clima, en qué espacio emocional podemos contribuir con las diferencias? Yo creo, ojalá que eso continúe, lo voy a bajar a tierra. Yo creo, así lo he dicho, que si se pudiese continuar la articulación presidente de la nación, en este caso jefe de gobierno de la ciudad, gobernador de la provincia, con todas las diferencias que tienen, están en el mismo barco, Tremendo, estamos en el mismo barco. tremendo. Y en el barco hay un capitán, así como lo planteo para una empresa, lo planteo para este país, hay un capitán. Totalmente. Y me parece que tenemos que articularnos en esa melodía y plantear todo lo que querramos, pero lo que va a ser escuchado o reaccionado también va a tener que ver con la melodía. Sí, totalmente, totalmente. Y me sumo a tus palabras. Creo que hay un capitán, creo que hay que acompañar al capitán y sus personas cercanas y sus equipos. Y me parece, es mi sensación, totalmente apartado de cualquier idea política o partidaria, Claro, más partidaria que política, porque la política hace al pensamiento del ser humano. claro. Pero la verdad que me parece que el capitán está honrando su rol, ¿no? Está honrando su rol. Y eso me parece Yo, que hay que ponerlo en valor. Cuando... más allá de que podamos ver, a mí no me gustó, lo digo en cosa concreta, no me gustó la alabanza a un Moyano, que para mí es la quinta esencia de lo opuesto a lo que yo pienso, o si son miserables o no miserables. Pero también tengo que decirlo, más allá de Moyano, alguien que está 24 horas por día en este tema, que supongo que debe dormir bastante poco, que se debe despertar con todo un mundo de decisiones, complejidades, y yo diría que hay cosas que uno puede decir no me gustó, Claro, y claro. sigamos de largo. Claro, por supuesto, y capaz que está la capacidad nuestra de incluir algo llevado a cabo como acción aislada que no me gustó. Yo también a palabra plena coincido con vos, que me parece Claro, que fue un exceso, la mesura se pierde ahí por absoluto, exceso, que no era necesario, ¿no? exacto, La verdad que esta absolutamente. amorosidad que vos traes referencia de esta capacidad de poder visualizar y escuchar y segmentar el comportamiento como escena y no como película. A mí la película me está gustando. Exacto. Justo esa escena, Eso.
viste, no me gustó, pero inclusive la distinción miserable, te diría que si hay un esfuerzo Absoluto. comunicacional, de decir, me refiero a esto puntualmente y dejá fuera del escenario a todo, y no que al decirlo metés a todos, pero de nuevo, ¿no? El otro día una persona, te diría, Estoy de acuerdo 100%. claro, en un anillo cercano a este espacio me decía, Alejandro, hoy el presidente, según lo que me han comentado, está durmiendo entre 3 y 4 horas por día. Y yo decía, no, no lo dudo, porque probablemente vos, yo, en esa situación, también estaríamos en ese tema. Y esto va a estar muy orientado a mi última pregunta. Para cerrar el tema de este dilema, mientras que quizás algunas personas ven que plantearlo como dilema es un problema, yo lo veo como una gran capacidad de gestión plantearlo como un dilema, porque cuando a mí el presidente me dice, la economía que se cae la podemos levantar, una vida que se cae, sinónimo de muerte, no la podemos levantar, a mí me gusta escuchar eso en este momento, y lo que me está diciendo el presidente a mi ciudadano es, Alejandro, yo estoy poniendo en este nivel de relevancia hoy y de importancia a la salud pública de cada argentino. Cuando una vida se cae, no se levanta. Hoy por hoy estoy poniendo a la economía en función de ese rango, de este paralelo de valoración. Y al hacer esa jugada, él me está diciendo, yo, presidente de la República, estoy haciendo una elección de prioridades, cosa que otros presidentes no han hecho, porque si yo comparo el discurso de él con el discurso del presidente de Brasil, claramente el presidente de Brasil me dice algo diferente. Mirá, yo prefiero poner la economía acá y la salud que se vaya acomodando, que vaya viendo. Entonces, Claro. ahí es donde digo, me parece que está bueno que nosotros podamos aceptar esa tensión, como bien lo decís vos, y que tengamos la sabiduría de ver cómo esas variables van jugando en el eje de temporalidad. Pero negar que esa situación Exacto. que tengo que tomar decisiones me debilita a mí en la capacidad de gestión. Para terminar, y mirá, me voy a Claro. subir a tus palabras de lo que trajiste, ¿no? En el rol de nuestro presidente. La categoría que te quiero invitar a reflexionar y dar un mensaje es la categoría soledad. Y mirá quién se lo estoy preguntando, quien con mucha generosidad nos abriste tu casa, tu vida, y nos dijiste, yo estoy acá solo, mi pareja está con su hijo, o sea que le voy a preguntar lo que voy a preguntar a una persona que está viviendo la categoría, que es la categoría soledad. Hemos hablado muchas veces de esto, el mismo Byung-Chul Han lo trabaja bastante, que uno de los flagelos de estos virus que empiezan a deambular socialmente tiene que ver con la soledad. Esta soledad que viene, que se instala de manera transparente y casi invisible y hace tantos o más estragos que lo que estamos viviendo hoy. Entonces, mi pedido a mi maestro, a mi amigo, la vida no me ha dado a mí la posibilidad de algo que siempre lo anhelé y lo quise. Yo no tengo hermanos varones, tengo una hermana mujer. Y siempre quise en mi historial emocional tener un hermano varón. Porque viste que con el hermano varón uno se hace la idea de que conversa Hay otra de una manera complicidad, claro. diferente. Entonces, yo no he tenido hermanos varones, pero gracias a Dios y a la vida, me ha regalado esta vida. Algunos hoy que en mi corazón los declaro como amigos y en algunos casos como hermanos. Y bueno, se suma al combo este en la relación con vos como está. Así que le pregunto a mi amigo, a mi maestro y al hermano de la vida, que le hables a los que pueden estar muchas veces atravesando alguna situación de ánimo de soledad, de conversación de soledad. El presidente más de una vez debe estar sintiéndose solo, ¿viste? Cuando separamos la soledad entre la soledad social, que estoy solo, la soledad emocional, que me siento solo, y la soledad elegida. Y a veces pienso en el presidente, pienso en esos médicos, en esos enfermeros, que están en esas primeras líneas, y de pronto me imagino que no deben estar solos, pero deben en algún momento tener que conversar con la soledad. Entonces te pido, si sos tan amable, de una reflexión final para poder contribuir en aquellas personas que quizás en este contexto
puedan estar sintiéndose solas y que tus palabras puedan contribuir en una construcción de interioridad para poder acompañarlos y superar esta situación. Te agradezco y es muy difícil plantearlo porque hay una cosa que yo quiero reconocer y que sabemos que hemos conversado muchas veces y uno tiene que poder, yo diría, aceptar, aceptar para mí siempre ha significado el poder incorporar lo que nos está ocurriendo como algo que a veces no elegimos, pero lo tenemos que vivir. Y eso no quiere decir, yo lo he separado siempre del resignarse, que es no poder hacer nada o bajar los brazos, o de la negación, que significa, de algún modo, asumir esto como si fuera lo mismo que otra cosa. Esto es distinto. La aceptación nos coloca en el lugar de inicio, de vuelta a decir, ¿qué hago yo con todo esto? Tenemos muchos recursos, tenemos una sociedad y tenemos una gente que se ha caracterizado por estar cerca en los momentos más difíciles. Vos me hablabas del diálogo argentino y yo me encontré en esos momentos trabajando con cantidad de gente en situaciones complicadísimas y en el fondo hay algo que emerge que es eso que vos llamabas ese otro. Ese otro a veces es externo y a veces es interno. Este es un momento para pensar en lo que estamos haciendo por el otro, en lo que estamos haciendo por nosotros, y en general en saber de que seguramente, y vos lo planteaste muy bien en un momento, no sabemos cómo vamos a estar, pero vamos a salir de esto. Va a haber costos, va a haber pérdidas, en el camino algo nos va a pasar, pero todo lo que nos pasa, en algún sentido también depende cómo lo podamos ir procesando y viviendo. Yo no tengo muchas más palabras que decir y creo que nosotros y todos aquellos que de algún modo ponemos, es decir, estamos a disponibilidad. Estamos en una casa, pero de puertas abiertas, aunque no sean las puertas físicas. Estamos para abrir las ventanas, las puertas. Hoy tenemos una suerte de canal, una suerte de lugar que es a veces el celular, la computadora, por el cual estamos haciendo lo que estamos haciendo vos y yo ahora. Y cada uno vale la pena apostar a esa red. Yo creo que muy bien, y lo quiero señalar, el gobierno de la ciudad plantó, conozco algunos, muchos, voluntarios para estar cerca de los que están solos. Me parece que eso es gestión. Y me parece que eso es pensar más allá de lo sanitarista en términos físicos de salud, sino también emocional y psíquico. Entonces ese voluntario de estar, es presencia. Frente a los demás, y creo que lo vos señalás muy bien, a médicos, que les ha tocado vivir esto y entenderlos, porque nosotros hablamos de médicos y a veces la palabra encubre lo profundo de la situación. Estos médicos y médicas son personas que tienen hijos, que tienen temores, que tienen miedo, que tienen incertidumbre, que tienen a un padre de un modo, a una madre de otro, que tienen miedo de contagiarse y están ahí. Por eso hablo tanto de que, y yo creo que una de las cosas que más va a contribuir es que nuestra voz pública, nuestra voz en general tenga el sonido y la melodía de acompañar, de moderar, de estar en el lugar de la calidez, mucho más que de la defensa de tal o cual idea. Este es un momento para estar con el otro, no para estar contra el otro. Como bien dijiste hace unos minutos atrás, no tengo más palabra y mucho menos palabras que agregar respecto a esta reflexión. Ver, te quiero agradecer que hayas podido tomar este tiempo, que hayas aceptado el convite de poder conversar y plasmar esta conversación pensando en otro, pensando en los demás. Entiendo que esta conversación, que habrá llevado algo más que una hora, podrá ser una pieza humana para que otras personas tengan en este espacio una posibilidad de pensar, de pensarse, de pensar con otros, de intercambio, de reflexión, y ojalá sea disparador para que sigan ampliando este pensamiento y lo puedan compartir con otras personas. Así que te agradezco de corazón, sabés lo mucho que te quiero
y en estos momentos donde hace falta esa calidad y esta calidez, haber podido tener esta conversación es un regalo que no O sea, pasa. es un regalo mutuo y es Sí, una mutua declaración de amor. Y sí, creo que el amor que está ahí entre nosotros como amigos es el amor que uno diría, este es el momento de amar al otro. así es, así es. Este es el momento de amar al otro por sobre otras cosas. Ahora, habrá tiempo para jugar otras cosas. Este es un momento donde necesitamos de ese otro y el otro necesita de nosotros. Bueno, ese es el camino. Abrazo Así enorme. que yo te agradezco enorme y seguimos en nuestro trayecto, canal, etcétera. Ale, un abrazo enorme y un agradecimiento enorme, enorme, enorme. Y espero con anticipación que nos podamos encontrar y ese abrazo sea físico, compartiendo nuestra parrillita en nuestro lugar ahí de encuentro. ¿Eh? Lo tomo. Abrazo. Chao, Chao, hasta luego. chao, chao.